Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos en Mujeres con Energía, en Luxonomist. Hoy tengo el placer de tener aquí conmigo a María Castella, que es responsable de Affari Institucionales y digamos, de la presidencia, el gabinete de presidencia de KPMG. Una mujer muy joven, seguramente con muchísima energía, que tiene mucho que contar porque tiene, no obstante su edad, mucha experiencia. Entonces, yo empezaría, María, buenos días, a hablar un poco de ti, ¿no? Tú sabes que este espacio está dedicado a hablar más de la persona, evidentemente luego también de su recorrido profesional, ¿no? Entonces, de algún tu día te vida, tocará hablamos a ti, de tu Kiko. vida. Antes Tú, de nada, te doy las gracias y un día gracias. me toca. Bueno, entonces empezamos a hablar de tu juventud, ¿no? Entonces, tú empezaste, cioè naciste en Madrid, ¿no? Entonces, cuenta un poco de tu historia familiar, de cómo has llegado a decidir luego de estudiar Derecho, un poco de tu infancia, ¿no? Bueno, yo vengo de una familia un poco peculiar. Ha estado la verdad es que muy salpicada en todo momento tanto por la política, que es hacia donde en un momento dado dirigí mi carrera y mi futuro. Y bueno, de pequeñita siempre había querido ser presidenta del gobierno. No sé muy bien en qué momento se me ocurrió la idea, como por la cultura. Mi abuela era escritora, era poetisa y ella de hecho se crió en Francia y aterrizó en España pues, con casi 20 años en un mundo totalmente distinto del que venía. Y bueno, por parte paterna, pues también he tenido un padre que ha crecido viviendo por el mundo gran parte del tiempo, porque mi abuelo fue primero embajador, luego fue ministro de Asuntos Exteriores durante una larga temporada, en un momento especialmente complejo, yo creo, para la política española o la situación española, porque bueno, no olvidamos que es una dictadura y abrir España al mundo en aquellos tiempos pues no debía ser una tarea fácil, o sobre todo en la cuestión de tener visión. Y bueno, son los dos grandes referentes con los cuales he crecido. Ellos y mis padres, que la verdad es que no puedo más que agradecerles la educación que me han dado, porque es la base y son los pilares sobre los cuales luego he podido construir yo y he podido trabajar, bueno, llegando hasta donde estoy yo, y habiendo tenido la oportunidad de viajar, de estudiar en el extranjero, de trabajar en el extranjero y sobre todo desde muy pequeñita habiendo tenido esa apertura de miras, que es lo que pues, la educación internacional en un momento determinado me ha dado, aún sin haber salido de España hasta que tenía 22 añitos cuando me fui. ¿Tú tienes hermanos, María? No, desgraciadamente no. Así que todo Quindi para mí. eres hija única, vale, genial. Digo, yo tengo Bueno, 4 perros. eso es bueno, 4 perros, vale. Eso es bueno y malo, ¿no? Es decir, que has tenido que construirte a ti misma, ¿no? Sin tener al lado ninguna referencia a nivel fraterno, ¿no? Fraternal. Bueno, la cuestión de los hijos únicos, que suele ser suele haber un estereotipo muy fijo sobre lo que es un hijo único y no se ve la cara B. Siempre digo que somos Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque es verdad que todo lo bueno te viene, pero todo lo malo también. Entonces, todo tipo de presión, expectativa, la dedicación es absolutamente plena, pero las expectativas también. Y que tendemos a crecer, o por lo menos ha sido mi caso, quizás siendo más imaginativos, porque tenemos que pasar más tiempo con nosotros mismos, pero siendo más introvertidos y solitarios en muchos casos. Y ya cuando empezamos a crecer, pues sí que nos damos a abrirnos. Yo creo que las etapas más divertidas de mi vida han sido compartiendo piso. Porque nunca había tenido un hermano ni nunca había tenido con quien compartir. Y de repente me encontré primero compartiendo piso con 2 amigos y luego compartiendo piso con 4 amigos. Éramos 5 y yo la única chica. ¿Pero esto en el extranjero o aquí o en Eso España? aquí. Empecé compartiendo piso en Bruselas, estuve 4 años allí y luego cuando volví a Madrid no volví a casa y me fui directa con 27, 28 años a compartir piso con 4 amigos.
y era la reina, claro. Me tenían, eso sí, me hacían regalar todo lo que podían y más, pero también era la niña mimada de la casa. Yo te he conocido muy extrovertida, por lo tanto, evidentemente esto ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, hemos ido pelando capas de la cebolla. Exacto. Escucha, háblame un poco de tu... ¿Por qué has estudiado al final Derecho? Lo has hecho en la CEU, ¿no? En la San Pablo. Pero luego también has estudiado algo de empresarial, ¿no? Has estado en la Sorbona, has estado en el IE, has estado en el IES. Grecia, has hecho... cuéntame un poco por qué y qué te ha dado todos esos estudios que te han dado, desde el punto de vista... Bueno, básicamente, yo estudié Derecho porque quería estudiar, no sabía muy bien qué quería hacer. Lo único que sabía es que quería estudiar fuera y quería irme fuera. Y como ya he dicho, desde chiquitita me había llamado mucho la atención la política, sobre todo la política internacional. Y descubrí en el CEU una carrera que era Derecho Jurídico Comunitario, estaba enfocado a la política europea principalmente, había una especialización, y eran 5 años de Derecho y luego uno de conclusión de máster, que nos da la oportunidad de irnos fuera. Una de las opciones era irnos a París con un acuerdo con la Sorbona y con Sciences Po, Sciences Politiques. Y en cuanto lo vi, pues ya le digo, la política internacional, Naciones Unidas quizás me cogía demasiado lejos o demasiado intangible, pero la Unión Europea al final, bueno, pues es algo que vamos viendo en nuestras vidas día a día. Y hemos visto, yo creo que todos, de pequeña cruzaba la frontera para ir a Francia y había que enseñar el pasaporte y había que pasar todas las cosas. Luego eso ha ido evolucionando y bueno, tenemos una libertad de movimientos, una libertad de... las grandes libertades, ¿no? del mercado interior que se han ido facilitando y favoreciendo la vida, y quería profundizar un poco más en ello. Y mi objetivo no era ya estudiar Derecho, era irme a Bruselas. A mí Derecho en el fondo me daba igual, era la vía y la herramienta. Así que, bueno, cabezota como soy, cuando terminé la carrera hice el máster en París y enseguida me fui a Bruselas. Qué bien. Y luego también, como decía, has hecho un curso en el IE, un curso en el IES. Quiero decir, también tienes mucha gana de aprender, ¿no? De lo que entiendo. Bueno, es que mi vocación ha sido la política internacional, también por conocimiento y por idealismo y por conocer un poco. Es una persona muy curiosa. Yo creo que esa energía que dices tú de mujeres con energía, y digo, mira, yo no sé lo que tendré, pero desde luego curiosidad la tengo toda. Y al final, pues, bueno, la parte política es esa, pero también hay que saber, pues, aterrizar los pies en lo que es el día a día. Y cuando volví de Bruselas, del Parlamento Europeo, que en algunas ocasiones no deja de ser una jaula dorada y acabas viviendo en un microcosmos, que es la vida comunitaria, volví a España a una empresa, se llamaba Allfunds Bank, que es una plataforma de fondos de inversión, a llevar el área de comunicación y marketing. Obviamente era consciente de mis carencias. Ahí me contrataron había sido becaria previamente durante la carrera en la empresa, por eso me conocían, pero también me contrataron por mi perfil internacional, principalmente, estaba en plena expansión internacional, pero sabía que me faltaba mucho por aportar. Entonces, pues bueno, tenemos la gran suerte de tener en Madrid unas escuelas de negocio maravillosas y que están reputadas a nivel mundial, y ahí me puse a rascar. Y igual, tú has mencionado el IE y ese, pero lo que es curioso es, en el IE estudié un posgrado, bueno, no llega a ser máster por los créditos, pero por poquito, en Dirección de Comunicación y Gestión Empresarial, pero luego en IES hice un curso de liderazgo en las administraciones públicas. Entonces, eso es fantástico, ver cómo las grandes escuelas de negocio saben adaptarse a ese mundo que tiene que aprender a convivir y a trabajar de manera cada vez más unida. Siempre se habla de las colaboraciones público-privadas y ahora esperemos que en el momento en el que estamos realmente sea cuando se consoliden y se establezca el marco adecuado para ello. ¿Cuándo llegaste que era un poco lo que entiendo respecto a tu historia, la historia de tu familia, cuándo llegaste a la política? Exactamente. Llegué a la política, bueno, es que yo he tenido una historia
en la política siempre en el backstage, por así decirlo. Entonces yo llegué al Parlamento Europeo con 23 añitos, nada más terminar el máster en París. Estuve allí 4 años casi. Llevaba era asesora para una delegación parlamentaria en las comisiones de Asuntos Exteriores, Desarrollo y Asuntos Constitucionales, justo cuando entró en vigor el Tratado de Lisboa. Además, tenía unos referentes insuperables. Entonces, el grupo era maravilloso. Luego pasé al sector privado, estuve 2 años largos y volví a aterrizar en Moncloa. Y ahí, pues, al área de asuntos europeos, donde estuve 4 años. Y, curiosamente, me estás preguntando por el sector de la política. Era del 2012 al 2016, ¿no? Más o menos. 2012 a 2016, exacto. Y quería volver al sector privado. Mi intención era volver al sector privado. Y fui a hablar con un headhunter. Y un día me llama y me dice, mira, María, ahora mismo no tengo nada de lo que me has dicho, pero me acaba de llegar una cosa que a lo mejor te puede apetecer. Y estaba buscando un jefe de gabinete para un líder político. No me dijo, obviamente, ni quién era, ni qué era, ni qué partido se trataba, pero bueno, más o menos se podía identificar. Y con esa voluntad de volver al sector privado, aterricé en lo que ha sido realmente mi experiencia política, porque bueno, al final en el Parlamento Europeo eres un peón, en Moncloa, como digo yo, está el término un chuti, somos los que estamos detrás, ¿no? Incluso por detrás de la fontanería, pero no es política real. Y aquí aterricé en primera plana, siempre en un segundo plano, y cumplí yo con una labor técnica, pero ha sido cuando he podido empaparme de verdad de lo que es ese trasfondo y ese mundo en el que se pueden construir tantísimas cosas y tantísimos proyectos, que yo creo que es lo que siempre me ha gustado de ello, la capacidad dinamizadora y de cambio. Eso, estás hablando de ciudadanos, sustancialmente, ¿no? Cuando eras tú responsable del gabinete de presidencia. Exacto. ¿No? Te quería preguntar, esta experiencia, ¿qué te ha dado? ¿No? ¿Qué se ha quedado en ti de esta experiencia que has tenido? Empezaría y no pararía. Para empezar, yo creo que lo mejor que me ha dado ha sido conocer a grandes políticos que a la vez son grandes personas. Y muchas veces tendemos a deshumanizar al político, ver lo que hay detrás. Es verdad que cuando aterrizas en política estás parcialmente obligado a perder la inocencia. Pero por otro lado también se recupera la ilusión en muchas cosas. En otros momentos se ataca, ¿no? Pero yo creo que ese componente personal es lo más importante y ese enriquecimiento. El conocer tantos perfiles, las distintas formas de manejarse, de actuar, la capacidad de adaptación. Hay un grado de resiliencia, que es un término que ahora está tan de moda con esto del COVID y con el año tan tremendo que llevamos, pero es que el político es un resiliente constante, está constantemente expuesto. Y luego el poder buscar la excelencia, que es algo que no es todos los días evidente, y la lealtad. Yo creo que son los grandes valores que destacaría y que no siempre es evidente encontrar en ese sector, pero que yo afortunadamente sí he podido vivir de primera mano porque no se trataba de un mundo donde simplemente era crecer por crecer, sino que, bueno, Ciudadanos, cuando yo entré en él, era un partido compuesto por una cantidad de profesionales que venían de la sociedad civil que tenían muchas ganas de cambiar las cosas. ¿Por qué dejaste? ¿Porque Albert Rivera al final decidió de salir de la política o por qué? No, yo, fíjate, antes te apuntaba que ya en 2015, 2016 me quería ir al sector privado y llegó un momento que ya lo empecé a barajar mismo antes de las últimas elecciones. Y fue una cuestión que pues, obviamente se fue retrasando, aunque la fuera madurando mentalmente, pero se fue retrasando por la coyuntura política que teníamos. Tuvimos unas elecciones generales, luego unas autonómicas, municipales, europeas, otras generales. Era un año absolutamente caótico. Entonces, pues obviamente para mí yo creo que la decisión lógica en el momento en el que sale Albert era mi camino natural. No tenía
vocación de seguir en política en primer plano. Y para mí el pasar y el pisar suelo en el sector privado es absolutamente fundamental, sobre todo en un momento determinado de nuestras carreras o de nuestras vidas. Han sido 4 años tremendamente intensos que he aprendido muchísimo, también he renunciado a mucho y quería mirar y explorar otros campos. Y he aterrizado, tengo que decir, Ahora, que he llegado de pie, porque he aterrizado en una empresa en la que puedo decir que eso que comentaba de la excelencia o la transición de la integridad, el conocimiento, es precisamente lo que traslada. Yo todos los días, pues sí, a mí una cosa que me encantaba cuando estaba en Ciudadanos era que todos los días tocaba distintos palos y aprendía de cosas muy distintas. Aquí estoy igual, el día que no estamos hablando de automoción, estamos hablando de Europa, y si no estamos hablando de consumo, entonces es un aprendizaje constante a la vez que se pueden hacer muchas cosas y se está innovando constantemente. ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado ya que estás en KPMG? ¿Cuánto tiempo es que estás ahí? Pues mira, 9 meses Un ya. par de años, un año y medio. Llegué 4 días antes del confinamiento. Entonces, esa ha sido otra aventura porque ha sido adaptarme a una empresa enorme con una estructura que totalmente desconocida para mí en pleno confinamiento. Para mí yo sigo siendo la nueva porque he conocido muchas cosas a través del plasma. Ahora realmente relaciones institucionales es un puesto que es muy difícil desarrollar a través del plasma. Es ahora cuando realmente puedes empezar a mover y puedes empezar a actuar. Pero bueno, ha habido una parte de equilibrio importante en todo ello. Bueno, decimos que es otra faceta, otra manera de contribuir, ¿no? En política se contribuye en una manera, en el mundo privado se contribuye en otra, y una compañía una consultora como KPMG se contribuye en términos concretos ayudando a empresas y decimos... Y fíjate, ahora mismo políticamente... Sí. No, bueno, y mismo ahora políticamente también tiene un rol importante. Antes hablaba de las colaboraciones público-privadas, ahora pues hablamos de los fondos de la reconstrucción, hay quien habla de los fondos de transformación. Estamos en un momento decisivo, ¿no? Y una empresa de estas características pues tiene mucho que aportar, porque al final el contacto directo que tiene y constante con los distintos sectores económicos, con empresas, con asociaciones, pues permite afrontar los proyectos con otra perspectiva y colaborar con el gobierno en este cambio que yo quiero ver detrás de cada crisis. Hay una oportunidad y quiero ver la oportunidad para crear un país mejor, o por lo menos más moderno y más competitivo en muchas áreas en las cuales nos podíamos estar quedando atrás o creíamos que veíamos un horizonte mucho más lejano del que tenemos a día de hoy. Entonces, ¿cómo has vivido tú como mujer tu carrera? Yo la verdad es que he tenido mucha suerte, porque es verdad que soy muy peleona, pero también se me han abierto muchas puertas y he tenido grandes oportunidades. En parte por el ejemplo femenino que he tenido en casa. Siempre digo que mi casa ha sido un matriarcado, desde mi abuela a mi madre. Las dos son mujeres con un bagaje importante y con mucho carácter. Como también por los hombres que me he encontrado en el camino y que me han ayudado en ello. No, lejos del paternalismo, me han visto como un profesional más y me han opado a ello. Por otro lado, sí es verdad que siempre existen ciertos estereotipos o prejuicios o lo que sea, pues que en un momento dado, pues bueno, a una mujer le cuesta más. Si bien es cierto, yo no estoy casada y no tengo hijos, entonces ahí hay pues una serie de barreras que muchas mujeres se encuentran, a las cuales yo, por ejemplo, no he tenido que hacer frente, como puede ser la conciliación o puede ser el tener que renunciar en un momento determinado pues a una evolución profesional por un proyecto personal. A mí simplemente es que no se me ha dado y no se me ha presentado todavía, entonces no puedo responder de ese lado. Pero la verdad es que yo creo que primero la educación y segundo las personas que he ido encontrando en mi camino han sido lo que me ha favorecido todo este tránsito y además el poder reinventarme en ciertos momentos. Aún así, es verdad, tú apuntabas, cada vez hay más mujeres en puestos directivos,
tiene mayor visibilidad en las instituciones, pero yo creo que hay ciertas cuestiones que hay que dejar al lado y que hay que superar. Como hablo, muchas veces son estereotipos o son policies, hablando de políticas y realidades, que puede ser un techo de cristal en un momento determinado o adecuación, pues, de poder combinar pues, una vida familiar con una vida profesional. María, ¿cuáles son tus sueños? Mi sueño es no dejar de soñar. Eso para empezar. Me parece muy bien. Así me puedo llevar unos cuantos batacazos, pero es no dejar de soñar, no dejar de aprender y no dejar de conocer. Creo que es lo más enriquecedor que tenemos. Antes hablaba de viajes. En cuanto puedo y me despisto, cojo una mochila, cojo una maleta y me voy donde pueda, porque es lo más enriquecedor, nos abre la mente de otra manera. Y ahora, bueno, pues es que os te digo, tengo 38 años, tengo tantas cosas todavía por hacer y tantas cosas por conocer que no voy a parar. No sé cuáles son los próximos pasos, no los conozco. Obviamente uno de ellos será tener una familia en un momento determinado cuando se aparezca, ¿no? Que a lo mejor es el momento de dejar de ser Peter Pan y poner un poco los pies en la tierra, pero esa capacidad de soñar y de reinvención no la quiero dejar nunca. Bueno, María, yo te agradezco muchísimo esta conversación, esta charla, y me ha encantado hablar un poco de ti, de tu vida, que es muy interesante y será muy interesante también en los próximos años. Por lo tanto, otro momento seguiremos hablando, ¿no? Y me contarás lo que irás haciendo en estos próximos futuros, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que han seguido esta conversación, y os doy cita a la próxima entrevista con otra mujer con energía, que gracias a Dios tenemos en España y no solo en España. Perfecto, gracias María. Gracias. Hablamos, un abrazo.